¿Y si todo lo que sabíamos sobre los vigilantes estuviera equivocado? Es una pregunta fuerte para empezar, pero totalmente necesaria hoy. Pues sí, porque hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinantes. O sea, desde estudios lingüísticos profundos del hebreo antiguo hasta las traducciones directas de los rollos del Mar Muerto. Y claro, los enigmáticos textos de Qumran. Exacto. Nuestra misión en este análisis profundo es separar el mito de la evidencia histórica real. Porque siempre hay un misterio monumental sobre los vigilantes, ¿no? Esa es precisamente la paradoja que enfrentamos al iniciar esta investigación. Cuando analizamos el conflicto central de Génesis capítulo 6, nos topamos con esto. O sea, estamos leyendo sobre simples seres humanos que tomaron mal las decisiones matrimoniales. Ajá. O estamos ante el relato forense de entidades celestiales que rompieron las reglas cósmicas más sagradas de la creación. ¡Qué locura! Y fíjate que para quienes sigan de cerca la teología, la historia de los vigilantes siempre ha estado rodeada de un aura casi mítica. Sí, relegada a los márgenes. Totalmente. Pero los textos sagrados y estos hallazgos arqueológicos recientes nos dan pistas concretas que no podemos ignorar. Si realmente desglosamos la evidencia de nuestras fuentes, nos damos cuenta de que podríamos estar ante la caída más controversial de la historia bíblica. ¿La más controversial? Sin duda, una rebelión que alteró genéticamente el curso de la humanidad y provocó el mayor juicio de la antigüedad. Pues investiguemos la evidencia bíblica. Para lograrlo, tenemos que ir mucho más allá de las traducciones modernas, ¿eh? Vamos a analizar los textos en el hebreo y el griego originales. Claro, sumergirnos de lleno en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Así es, abordaremos el verdadero rol de los vigilantes, pero también la naturaleza de los nefilim y la figura de los ángeles caídos. Y prometemos descubrimientos muy concretos. Hoy descubriremos 5 verdades impactantes sobre la identidad de estas entidades y cómo el impacto de los vigilantes altera absolutamente todo el panorama bíblico. Desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, sí. Si buscan que los misterios bíblicos sean revelados, están en el lugar correcto. Abordaremos esto con mucha seriedad analítica, presentando argumentos sólidos basados en la evidencia lingüística para que nuestra audiencia forme sus propias conclusiones. Prepárense, porque lo que viene desafía milenios de interpretaciones tradicionales. Interpretaciones que, por comodidad, han intentado silenciar la magnitud de este evento. Comencemos con el texto que desencadena todo, el breve relato de Génesis 6, versículos del 1 al 4. A ver, si leemos esos versículos rápido, parece una nota al pie. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Totalmente. Nos dice literalmente que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. El texto en hebreo establece una relación directa de causa y efecto. Exactamente. El término hebreo aquí que encontramos en nuestros documentos de estudio es Bene HaElohim. Bene HaElohim, ajá. Y el resultado de esta unión no fueron humanos comunes. El texto es enfático. Fueron los Nefilim. O sea, si analizamos la etimología de la palabra, la raíz hebrea napal significa literalmente caer. Caer, claro. Por lo tanto, los Nefilim serían los caídos o los descendientes antinaturales de aquellos que cayeron del cielo. A ver, vamos a desglosar esto porque las implicaciones son masivas. Sí. Pero esperen, ¿esto significa que la humanidad estaba gestando una especie híbrida? Así es. En el contexto literario del antiguo Medio Oriente se hablaba de seres divinos. Pero la Biblia polemiza contra eso. No describe matrimonios humanos. Es la descripción clínica de una ruptura en la barrera sagrada de la creación. ¡Wow! Significa que el diluvio no fue solo por pecado moral humano, sino por una alteración genética. Genética y espiritual, sí, que amenazaba directamente el linaje de la humanidad. Claro, el linaje del Mesías. Exacto. Era una medida de preservación de Dios, no solo de castigo. Y eso nos lleva a nuestra segunda revelación, porque la identidad exacta de estos seres ha sido un debate encarnizado, ¿no? Un debate fascinante. Existe una resistencia enorme a aceptar lo sobrenatural de los Bene HaElohim. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. A ver. Porque para entender esto, regresemos a la historia de la iglesia primitiva. Durante siglos dominó la teoría de los setitas. ¡Ay, sí! Figuras como Agustín o Calvino defendieron que los hijos de Dios eran solo el linaje piadoso de Set. Y las hijas de los hombres eran el linaje impío de Caín. Exacto. Es una visión súper popular porque, digamos, es higiénica. Protege la teología de lo incómodo. Pero el texto original revela algo impactante, ¿verdad? Totalmente.
Si cruzamos referencias en el Antiguo Testamento, en Job capítulos 1, 2 y 38, Ajá. el término exacto, Beneja Elohim, se usa inequívocamente para referirse a la corte angelical. Démosle la vuelta a esto por completo. Si la Biblia usa este término para la corte celestial en Job, ¿por qué Génesis 6 sería la única excepción? Esa es la debilidad monumental de la teoría de los setitas. Lingüísticamente no se sostiene. Y biológicamente tampoco. Claro, la unión de un creyente y un no creyente no genera gigantes. Exacto. Pero esperen, ¿esto significa que Génesis 6 relata una transgresión real y cósmica? Aunque yo mismo me he topado con la objeción de Mateo 22. Donde Jesús dice que los ángeles no se casan. Sí, ese argumento suena contundente. Suena contundente a primera vista, pero fíjate en la distinción geográfica que hace Jesús. Él dice, los ángeles de Dios en el cielo. Ah, ¿en el cielo? Los vigilantes de Génesis 6 abandonaron su jurisdicción. Ya no estaban operando bajo las reglas celestiales. Y eso nos lleva a la tercera gran revelación de nuestro análisis profundo. Para mí, este es el giro de tuerca definitivo. Prepárense, porque esta conexión entre testamentos cambia nuestra lectura por completo. Tenemos que saltar al Nuevo Testamento. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Sí, porque el Nuevo Testamento no guarda silencio sobre los vigilantes. Esto lo cambia todo. Las cartas de Judas, versículos 6 y 7, y segunda de Pedro 2. Nos hablan de un juicio sobre ángeles rebeldes encarcelados. Y el vocabulario de Judas es súper preciso. Ajá. Dice que no guardaron su principado y dejaron su propia habitación. Dejaron su dominio espiritual. Exacto. Para el lector del primer siglo, esto era cruzar la frontera hacia el mundo material. Espera un segundo. Pedro menciona que fueron arrojados al Tártaro. O sea, ese es un concepto de la mitología griega, la prisión abisal. Así es. Que un apóstol use esa palabra para los vigilantes es increíble. Pedro no valida la mitología, pero usa un término que su audiencia reconocía para decirles que esa historia antigua tiene base real. Y la clave definitiva es el versículo 7 de Judas. Sí. Él compara el crimen de estos ángeles con Sodoma y Gomorra. Dice que fueron tras carne extraña. Esa frase es el golpe de gracia para la teoría de los setitas. Totalmente. Sugiere una inmoralidad sexual de naturaleza interespecies. Pero esperen, ¿eso significa que el pecado de los vigilantes fue un crimen de naturaleza sexual e innatural? Así es. O sea, buscaron carne humana. Es el mismo crimen paralelo de Sodoma, pero a la inversa. En Sodoma, hombres quisieron abusar de ángeles y en Génesis, ángeles tomaron mujeres. Esa simetría inversa es magistral y aterradora a la vez. ¡Wow! Y Pedro lo confirma al detallar que Dios no perdonó a los ángeles del tiempo de Noé, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad. Y eso nos lleva a una de las interrogantes más grandes. ¿De dónde sacaron Judas y Pedro información tan detallada sobre los vigilantes? Y la respuesta nos introduce a los manuscritos de Qumran. Indagando en las fuentes primarias, llegamos a territorio controversial. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. La fuente de Judas no está en nuestro Antiguo Testamento. Efectivamente. Si revisamos Judas versículos 14 y 15, cita palabra por palabra una profecía del libro de Enoc. Citar a Enoc siempre asusta a algunos porque es apócrifo. Pero esperen, se pone más interesante. A ver. Lo fascinante no es que sea apócrifo, sino que un autor bíblico extraiga su teología de ahí. Hay que entender la mentalidad de la época, ¿no? Enoc era literatura fundamental para los judíos del Segundo Templo. Ampliamente leída. Sí, y narra explícitamente cómo un grupo de ángeles, a los que llama directamente los vigilantes, liderados por Samiasa y Azazel, Con nombres propios y todo. con nombres, hicieron un pacto en el monte Hermón, descendieron y crearon a los Nefilim. Todo lo que acabamos de decir. Aún hay más. Porque aquí no estamos argumentando que Enoc deba estar en las Biblias modernas. Exacto, no se trata de canonizar el libro. Claro. El punto crucial es que Judas, bajo inspiración, validó esta narrativa específica. Al citar a Enoc, nos afirma que esa interpretación de los vigilantes era la históricamente correcta. Pero esperen, esto significa que un escritor bíblico validó esta explicación. Judas nos confirma que la historia de los vigilantes bajando a la tierra es la realidad histórica de Génesis 6. Sí. El texto de Enoc nos proporciona el marco teológico indispensable. Sin la rebelión de los vigilantes, Génesis 6 parece una anécdota suelta. Totalmente. Y eso nos lleva a la última gran pieza,
abordando el punto donde el escepticismo siempre ataca. La barrera de la ciencia material. Exacto. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. El gran argumento es, ¿cómo puede un ser puramente espiritual tener ADN? Suena a biología de ciencia ficción. Sí, ¿cómo se materializan para procrear? Es una objeción razonable si limitamos a los ángeles a fantasmas con alas. Pero la Biblia documenta la materialización física en Génesis 18 y 19. Ah, claro, la visita a Abraham. Exacto. 3 entidades se aparecen a Abraham. Y el texto hebreo es súper claro en que Abraham les preparó carne asada y ellos comieron físicamente. Comieron carne asada. O sea, ¿hubo digestión biológica real? Digestión real. Y en Sodoma interactúan a nivel molecular. Toman a Lot de la mano físicamente. A ver, vamos a desglosar esto. Estamos hablando de seres espirituales con capacidad biológica tan densa que consumen alimentos y dejan huellas. Si conectamos esto, la materialización no es magia. Es una capacidad ontológica que poseen. Pero esperen, esto significa que el evento de Génesis 6 no requería alquimia. Fue un abuso perverso de esa capacidad material que ya tenían. Usaron su habilidad de encarnar para satisfacer deseos prohibidos. Cruzando fronteras. Lo has resumido a la perfección. Fue una invasión cruzando intencionalmente los límites jurisdiccionales que Dios estableció entre el plano espiritual y el humano. Y eso nos lleva a la necesidad de atar todos estos cabos, porque la cantidad de información filológica que hemos procesado es masiva. Bastante. Mapemos esto visualmente. Recapitulando de manera clara los descubrimientos. Primero, la anomalía de los Bene Elohim apunta a la corte celestial, desmintiendo a los setitas. Claro. Segundo, el paralelismo perturbador en Judas 6 con la desviación en Sodoma. Tercero, el puente a través de Qumran. Judas valida la narrativa citando a Enoc, confirmando la apostasía de los vigilantes. Y cuarto, resolvimos el misterio biológico, demostrando la capacidad bíblica de materialización física plena. Es alucinante cómo todo se entrelaza. Si han aprendido algo nuevo hoy al desenterrar estas evidencias, suscríbanse para más misterios bíblicos. Investigar la verdadera historia de los vigilantes cambia por completo nuestra comprensión de la guerra cósmica. Definitivamente. Esta evidencia nos obliga a no dar por sentadas las narrativas suavizadas. Estamos desenterrando teología viva. Y precisamente por la magnitud de estos datos, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Porque saber lingüística y datos sobre los vigilantes está increíble para el intelecto. Sí, muy interesante. Pero ¿cómo aterriza esto en nuestra vida espiritual en el siglo XXI? Es fundamental aterrizarlo. Lo que la rebelión de los vigilantes nos muestra es un intento orquestado de corromper el diseño original de Dios, cruzando límites sagrados. Ajá. Hoy no vemos Nefilim en las calles, pero nos enfrentamos al mismo principio espiritual, a las corrupciones sistémicas. Vivimos en una cultura que nos empuja a borrar las líneas y cuestionar los límites protectores de Dios. Las Escrituras nos advierten sobre el yugo desigual y la influencia corruptora del mundo. Totalmente. La lección de Génesis 6 trata sobre la pureza espiritual en un entorno que busca diluir la verdad. Los vigilantes abandonaron su identidad sagrada por un apetito temporal. Eso nos llama a no adoptar la carne extraña de un sistema que se opone a Dios. Fíjate que me encanta esa aplicación práctica. Nos recuerda que nuestra lucha es contra corrientes espirituales profundas. Y nos exige mantener una postura de profunda humildad exegética. Los misterios de la Biblia son un océano inagotable. Hay que tener hambre de escudriñar los textos. Y para cerrar definitivamente este análisis profundo, quiero dejar a nuestra audiencia con una última reflexión, una pregunta provocativa que conecta aquellos días con hoy. Te escuchamos. ¿Es posible que esta historia milenaria sobre la caída de los vigilantes intente advertirlos sobre ambiciones que preferimos ignorar hoy? En nuestra era de transhumanismo, de manipulación genética y obsesión por trascender los límites biológicos. ¡Qué buen punto! ¿Estamos acaso bajo un disfraz de progreso tecnológico, repitiendo exactamente el mismo error de rebelión, intentando usurpar la jurisdicción divina tal como sucedió antes del diluvio? Es una interrogante poderosa. Es una conexión moderna escalofriantemente pertinente. Explorar estas narrativas abre nuestro entendimiento a la realidad completa. Ha sido un viaje documental fascinante. Si descubrir la verdad sobre los vigilantes resonó en nuestra audiencia, suscríbanse y activen la campana. Dejen un comentario con el mayor aprendizaje sobre los vigilantes. Próximo video: el misterio del Tártaro y los espíritus encarcelados. Su participación difunde estas verdades.